Tras revisitar algunos programas, he dicho, bueno, vamos a hacer ese programa que prometimos sobre programas míticos de la tele viejuna. Me he centrado más en lo que eran seriales y series. En el tercero nos centraremos en superproducciones, tipo El Juego de la Oca, La Noche de los Castillos y demás. Y bueno, pues eso será nuestro primer bloque. Luego tendremos el top semanal de Miriam, parezco la chica de continuidad de la 1. Tenemos el top semanal de Miriam con coleccionables de los 90, muy entrañables ellos también, ¿no? Por supuesto, espero vuestro input ahí. Tendremos, como siempre, nuestras historias tróspidas, estas 3 noticias rarunas y surrealistas que ponemos cada semana. Esto es el puto programa de los martes. A esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke. Blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, bonicos y bonicas, feliz puto martes. Historias para no dormir fue el culpable de muchas de estas noches de terror, de insomnio, de suspense en la más tierna juventud. Finales de los 60, en plena dictadura, un grupo de guionistas y directores, hartitos con el tema de la censura, bien con muchas ganas de experimentar, deciden dar vida a historias para no dormir. Había que crear una antología de terror que tocara un poco los miedos más primitivos, más profundos del ser humano, huir del terror gratuito, optar más bien por servirse de grandes clásicos, ¿no? De historias que hicieran pensar y reflexionar sobre la vida, la muerte y los límites de la realidad. Tiraría mano a algún clásico que otro, pero muchas historias también serían originales. Como creador de la serie, pues tenemos al ya archiconocido Chicho Ibáñez Serrador, del que ya hablamos en el programa anterior. Este hombre se inspiró en muchas de las grandes obras de la literatura del género, por ejemplo Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft. También buscó sus influencias en el cine terror universal con sus monstruos clásicos y sus atmosferillas góticas y siniestras. ¿Cómo conseguían que la gente se cagara viva? Pues yo creo que la cosa está en combinar perfectamente 3 elementos. Por una parte, guiones inteligentes, a veces originales, a veces adaptaciones de algún clásico, guiones muy trabajados, giros inesperados, algún final abierto, vamos, dejaba a la gente con la boca abierta en general. La atmósfera, pues aunque no se disponía de muchos recursos, a veces conseguía transmitir un rollo inquietante. La música, la fotografía, el tipo de ambientación y por otra parte el elenco de actores, muchos de ellos pues igual desconocidos en ese momento, sacaban muy buenas interpretaciones que te metían muy bien en la historia. Tal vez lo que más destacaría, que tocaba miedos más originales y más profundos, es el miedo a la oscuridad hasta el temor a lo desconocido. La serie tuvo buena acogida, público joven o joven adulto en general se sintió atraído por este tipo de historias más raras, historias más macabras, emociones más fuertes. La serie, por supuesto, pues tuvo sus detractores, para nada exenta de críticas. Algunos sectores la consideraban tal vez demasiado macabra, oscura, perturbadora para emitirse en la televisión pública de esa época, pero bueno, a pesar de esta gente, la serie fue un pelotazo considerable en el momento. Aunque la serie original se emitió pocos años, sí que se toma como referente continuo del terror patrio. También tuvo como un remake en Prime, o sea, historias que están bien y tal, pero para mí no tiene el encanto que tiene el original. Cabe destacar también estos capítulos especiales que estaban más planteados tipo película, como el del televisor, que es brutalísima. Hay talento ahí, desde luego, y muchas veces se nota que no hay demasiado presupuesto en algunos capítulos y eso, y aún así, joder. Bueno, ¿qué recuerdos, gente, guardáis de este programa de historias para no dormir? ¿Hay alguien que tenga algún favorito o algún recuerdo especial con esto? Ya he dicho el mío, ¿no? El del especial este del televisor, que me pareció sublime. O sea, la historia me pareció sublime. Nuestra segunda serie es Crónicas de un pueblo. Y está interesante la historia de cómo surgió. En plena dictadura franquista, alto cargo del régimen, concretamente el almirante Luis Carrero Blanco, tuvo una idea acá, usar la televisión para crear una serie propagandística que ensalzara los valores franquistas y así, en ese momento,
momento nace el encargo para crear crónicas de un pueblo. Y la intención era clarísima, presentar un pueblo ideal donde todos vivieran felices y contentos pues, bajo el régimen. Sin embargo, este tipo de cosas se suele torcer de su intención original. Los creadores de la serie, con Antonio Mercero a la dirección y Juan Farias al guión, tenían otros planes. Acabaron transformando la serie en algo bastante diferente, más profundo y más complejo. En lugar de una herramienta de propaganda, se acabó convirtiendo en un retrato medianamente realista y crítico de la vida en un pueblo pequeño de España. Pues los guiones estaban más o menos como las series de ahora, un poquito, ¿no?, salpicados de situaciones cotidianas, de humor en torno a ellas, de mostrar las cosas buenas, las cosas malas, ¿no?, las luces y las sombras de esa vida rural. Están los personajes arquetípicos, desde el alcalde espabilado y corrupto hasta el maestro idealista. Al final acaban pillando más complejidad que la del simple estereotipo. Aunque la serie no era una crítica explícita, una crítica abierta, digámoslo así, al régimen, estaba más o menos claro para la gente que sabía leer entre líneas. El proyecto original se acabó yendo de las manos. Una serie más o menos compleja que pasaba una simple comedia rural. Tocaba ya temas como la corrupción, la desigualdad, la hipocresía, la lucha por sobrevivir en el día a día. Lo hacía de forma muy sutil, muy elegante, prácticamente subversiva, ¿no? La acogida fue bien, la serie tuvo mucho éxito, el público se identificaba con los personajes, se entretenían con sus devenires y sus ocurrencias, pero más allá, esta faceta de entretenimiento también tuvo cierto impacto cultural, tenía cierto mensaje. Se creaba una imagen un poquito menos idílica y más realista de lo que era la España rural, se visibilizaba ese tipo de vida. Pues si os gusta esa televisión más simple, más tal vez directa de otros tiempos, o si queréis saber cómo se hacían las cosas antes para poder compararlas con la actualidad o el tipo de televisión que se hace, por lo menos que es un capítulo o dos, es una opción interesante. Anécdotas que tengáis con Crónicas de un pueblo, si es que hay alguna, me habéis dicho alguna por ahí. Yo la verdad no la llegué a conocer. Sí que es verdad que he estado viendo un poquito de metraje de la serie y tal, y es un poco como la típica sitcom muy primitivo, ¿no? Yo lo compararía igual, salvando mucho las distancias, algo como Médico de Familia, tal vez. Corría el año 1976, plena transición española. La televisión española estrenaría una serie, dejaría marcados a muchos y a muchas. Tenemos a Curro Jiménez, una serie creada por el dramaturgo uruguayo Antonio Larreta, que nos llevaba al siglo XIX, a la Andalucía del bandolerismo, con unos paisajes preciosos y unas historietas pues que paralizaban la casa. Ojito, ¿no? Esto no era ficción del todo. Realmente el personaje de Curro Jiménez se inspira en un bandolero real llamado Andrés López, el barquero de Cantillana, que por culpa de una serie de líos legales perdió su trabajo y tuvo que buscarse la vida y se echó al monte. Esto luego se adaptaría literariamente, ¿no? Pues inspirándose en ese personaje nacería Curro Jiménez. Pero claro, Curro Jiménez no iba él solito por estos parajes de Dios, no. Ya tenía una banda que era la Monda. Tenía un grupete de personajes a su alrededor, también se ganaron la simpatía del público. Estaría Curro Jiménez, interpretado por el actor Sancho Gracia. Será el líder, el jefe, el que reparte leña a los malos, ayuda a los necesitados, ya sabéis, el Robin Hood de la vida, un tío con carisma, un galán de época. Lo bordó Sancho Gracia el papel, se convirtió en un mítico con este personaje. Tenemos también al Algarrobo, interpretado por Álvaro de Luna, el típico grandullón bonachón, Nobelix de la vida casi, ¿no? El amigo fiel, el que siempre está ahí para echar una mano, aunque sea en forma de torta a la cara de alguien, pero siempre está ahí. Pues sí, el actor Álvaro de Luna abordó también un personaje muy entrañable, el típico, como digo, tío duro pero con un corazón blandito. Tenemos también al estudiante, interpretado por Pepe Sancho, que era el listo de la banda, el espabilao, el que se las sabe todas, que además era un mujeriego de la vida, por ahí un tío con mucha labia, un vendemotos, un truán, que siempre acababa metiéndose en alguna, pero salía de ahí con más labia todavía, de la que había usado para entrar. El actor Pepe Sancho, con ese desparpajo natural, hizo que este personaje fuera de los más carismáticos, de los más queridos. Y aquí tenemos a dos personajes para terminar, que son el fraile, interpretado por Francisco Algora, y el gitano, interpretado por Eduardo García. Al principio estaba el fraile,
Era un religioso que se une a la banda porque estaba harto de las injusticias, pero tras la primera temporada lo sustituye el gitano, un personaje que ya aparecía desde el principio y que le daba un toque más auténtico. Y la serie como tal no tenía una trama totalmente correlativa, cada episodio era entre comillas un poco una historia diferente, había un poquito de todo, había acción, había romance, había humor, había drama. Se tocaban temas pues como la lucha contra los franceses durante la Guerra de la Independencia o líos de faldas, injusticias sociales y demás. O sea, un batiburrillo de cositas pues que entre una y otra pues, enganchaban al final, pero siempre con ese denominador común, ¿no? Ese bandolero justiciero que robaba a los ricos para dar a los pobres. Los sitios eran preciosos, se rodó en escenarios naturales impresionantes, espectaculares. Estaba la Serranía de Ronda, Doñana, el Cabo de Gata, o sea, un jazo. También pasaron muchas caras conocidas por esta serie. Estuvo Frank Braña, Terele Pávez, Alfredo Mayo y una jovencísima Isabel Pantoja. Y tras ya 40 episodios y bastante éxito, Curro Jiménez termina en 1978, en el momento en el que Curro y el Algarrobo se embarcan hacia América, dejando atrás todas esas aventuras, todos esos entrañables recuerdos, pero no acaba ahí tampoco la cosa. En 1995, Antena 3 intenta revivir de nuevo la leyenda con Curro Jiménez, el regreso de una leyenda. Sancho Gracia, Álvaro de Luna vuelven a sus respectivos papeles y se une esta vez al elenco Jorge Sanz como el hijo de Curro Jiménez, pero bueno, las segundas partes rara vez son buenas y bueno, pues no tuvo el mismo éxito que la serie original, se quedó como un intento medio gas de revivir pues esto, ¿no? Esta magia. Y además hubo una película en 1978 llamada Avisa a Curro Jiménez, que tampoco tuvo el mismo éxito que la serie de televisión. Esta sí, que se acordará más de uno y más de dos. La España de principios de los 80, a transición en pleno apogeo, la movida madrileña ahí reventando, dando guerra, y llega a la tele esta serie, no costumbrista la veríamos después. Llegó Verano Azul con sus silbiditos y sus bicicletas y bueno, aunque algunos seguro que muchos han oído hablar, ya sea por los padres, por los primos, por los hermanos mayores o por las incansables reposiciones veraniegas, que esas sí que las he visto, pues tenemos a Antonio Mercero con la idea original, un director pues que hemos hablado de él hace un ratito, ya tenía bastantes tablas con esto de rodar series que tocaban la fibra sensible. Pues aquí el hombre quería contar una historia sobre la amistad, sobre la aventura, el hacerse mayor, el descubrimiento de la vida, con un trasfondo que ya fuera idílico de por sí. Eran esas aventuras de verano con tus coleguitas en la playa. Lo consiguió, aunque yo esta serie no la he visto demasiado, pero sí, lo consiguió a juzgar por la de gente que la conoce. Esto se rodó todo en 16 meses, entre el 79 y el 80, en plena predemocracia. En lugares pues como Nerja, Motril, Almuñécar, se curraron la búsqueda de localizaciones y anécdotas en torno a la serie. Por ejemplo, el papel de Javi, interpretado por Juanjo Artero. Casi se lleva otro el papel, pero al final pues fue Artero quien se alzó con el personaje. Estaba también Miguel Joven, Tito, que era el más pequeño del grupo, que se metió al público en el bolsillo. Entre los adultos, el alma de la fiesta, ¿no? El insigne Chanquete, Antonio Ferrandis, el abuelo que todos hubieran querido tener, personaje sabio, paciente, afectuoso con los niños. Y también al principio de este vídeo la hemos visto, María Garralón, que la veríamos en muchas series después también, como en Compañeros. Pues aquí era Julia, la pintora solitaria y solidaria, que aportaba ese toque maternal también al elenco de la serie. Para entonces era un elenco que estaba muy bien. Y bueno, como os digo, no era solo pues una serie de aventurillas y ya está. Tocaba temas como que si la amistad, que si el primer amor, la pérdida, lo rebelde de la adolescencia, temas también de ecología. No se solían cortar demasiado al poner sobre la mesa ciertos temas o preocupaban o incluso podían resultar a veces un poquito escandalositos para ciertos sectores de la sociedad de la época. En eso sí que tiene cierto mérito la serie. O sea, te daban una leccioncilla, una moraleja. Y bueno, pues en cuanto a variedad de aventuras, tenemos excursiones en bici, encuentros con contrabandistas, fiestones en la playa, del barco de Chanquete no nos moverán. También tuvo momentos serios desde la muerte de Chanquete. Supongo que media España traumatizada, me lo puedo imaginar. Y se estrenó el 11 de octubre del 81. Yo no había nacido todavía y fue un bombazo. Los niños querían ser como Javi, como Pancho, como Tito. Se identificaban su visión de la vida con sus problemas, sus ilusiones, y por qué no, los adultos también podían verse reflejados un poco en la nostalgia que proyectaba el tono de la serie. Digamos que los protagonistas se convirtieron en famosillos, en ídolos, pues aparecía su cara en revistas, en cromos, en carpeta,
época, las canciones de la serie, compuestas por Carmelo Bernaola, pues se silbaban o tarareaban por ahí, y Nerja, el pueblo donde se rodó gran parte de la serie, se convertiría en lugar de peregrinación para fans de la ficción. Se emitió el último capítulo, el 14 de febrero de 1982, que dejaría un gran vacío, pero bueno, lo iríamos disfrutando o sufriendo según el sector muchos veranos después de esto, una y otra vez. Han pasado ya más de 40 años desde que se estrenó esto. Hay gente que todavía ve esta serie, de la que voy a hablar ahora la he incluido porque me parece interesante el tema que planteaba en la época. Trataba específicamente un tema del que no se solía hablar en público. A ver que me lo adivino. Bueno, lo pone ahí. Yo esta no la conocía, pero he estado leyendo sobre ella y entiendo también por qué enganchó tanto en su día. Es Anillos de Oro. Corría el año 1983, el año en el que nací yo. Habíamos tenido cambios a nivel social muy tochos en España. Y de repente te plantan una serie que habla del divorcio, profusamente. Hasta entonces casi tabú, ¿no? Una cosa que es de la que se hablaba en voz baja, había muchos prejuicios todavía, aunque era legal, pero había muchos prejuicios en torno a ello, y esta serie pues rompió bastante el hielo en este aspecto. Porque para entender el impacto de esta serie hay que entender también el contexto de ese entonces. España estaba cambiando muy deprisa, la muerte de Franco había abierto la puerta a un montón de libertades nuevas, y la sociedad estaba experimentando pues muchos cambios, una transformación muy rápida, muy profunda. Se estaba empezando a hablar de temas de los que antes no se solía hablar, pues como el aborto, la homosexualidad, el adulterio y por supuesto lo que nos ocupa ahora, el divorcio. Se aprueba en 1981 la ley del divorcio, cambio legislativo que supone una revolución social. De repente esas parejas pues que ya no aguantaban juntos o que simplemente querían tomar caminos diferentes en la vida, pues ya tenían una opción legal para poder separarse. Pero claro, una cosa es que sea legal y otra cosa es que la gente cambie de mentalidad de un día para otro. Y existía entonces un estigma social muy grande en torno a este tema del divorcio. Aún era un tema que generaba bastante rechazo, bastante controversia, polémica. Y en mitad de todo esto, Pedro Masó, un director con un muy buen currículum, y Ana Diosdado, actriz y guionista también con un talento que ya quisiera muchos influencers de hoy en día, se sacan de la manga Anillos de Oro. La serie, que produce Televisión Española, se estrena el 7 de octubre del 83. Constaba de 13 episodios que se emitieron hasta finales de diciembre de ese mismo año, del 83. La idea era sencilla pero muy efectiva, era mostrar la realidad del divorcio a través de los casos variados que llevaba un bufete de abogados especializado precisamente en derecho matrimonial. No se limitaba tampoco solo al drama judicial, sino que pues aventuraba un pelín más allá. Se metía mucho en la vida de los personajes, exploraba sus motivaciones, sus propias contradicciones internas, y te hacía pensar un poquito sobre las relaciones de pareja, sobre los cambios en ese entorno que estaba viviendo la sociedad. Los protagonistas eran Lola y Ramón, dos abogados que se habían asociado para montar un bufete. Lola, interpretada por la misma Ana Diosdado, era una mujer que decidía retomar su carrera profesional después de años de estar dedicada a su familia, y Ramón, interpretado por Imanol Arias, era un amigo del marido de Lola. Pues la química entre los dos personajes era muy buena, hacían bien sus papeles y transmitían pues cierta complicidad, que generaban cierta tensión romántica, y eso pues mantenía un poco a los espectadores ahí. ¿Acabarán juntos? ¿No acabarán juntos? ¿Se quedarán en la friendzone? Bueno, no lo sé, los que la vieron en su momento pues lo sabrán, pero yo no. La serie tuvo muy buena acogida, enganchó literalmente a millones de espectadores que cada semana se congregaban delante de la tele para ver qué le pasaba a Lola y a Ramón. La crítica también fue muy favorable con la serie, haciendo especial hincapié en la inteligencia de los guiones de Masó y por supuesto las interpretaciones de Arias y de Diosdado. Y era la típica serie de la que la gente hablaba en la calle, en el trabajo, en las reuniones o las comidas familiares. Puso el debate en el centro del mapa social y contribuyó en cierta manera a normalizar este tipo de situación que hasta entonces se vivía con cierta culpa, vergüenza o estigma. Esto abriría la serie para que otras producciones
canciones más adelante tocarán temas también igual de controvertidos. Podríamos decir que fue un poco una precursora, abrió un poquito la puerta para otros temas un poquito más espinosos. Los que tengáis unos añitos ya, pues lo recordaréis. Los que tengan algo menos, pues es posible que hayan oído hablar de él como una especie de leyenda urbana de estas de antes la tele era mejor, pero es que antes la tele molaba más, era así. Era un programa infantil, juvenil, que sí que literalmente marcó a toda una generación y bastante además, se salió de cualquier molde posible. Es que para entender esto nos tenemos que volver como antes a esa España convulsa de los 80 que tenía ganas de dejar el blanco y negro riguroso y aprovechar el color de la tele, empaparse de modernidad. La cultura underground se empezaba a colar ya en prácticamente todos los ámbitos de la vida, incluida por supuesto, como no podría ser de otra manera, la televisión. Y en este contexto, Lolo Rico, una directora de televisión con una visión muy innovadora, entonces tuvo la brillante idea de crear un programa que conectara directamente pues con el público más joven de una forma totalmente nueva. Aquí no iba a haber princesas Disney, no iba a haber canciones ñoñas, aquí se venía a hablar de filosofía, de arte, de música e incluso de política. Una locura de programa que se empezó a emitir el 6 de octubre del 84, un sábado en televisión española, en la 1, y desde el primer momento un imán. El formato era muy original, poco visto, combinaba sketches, combinaba actuaciones musicales, marionetas, dibujos, secciones divulgativas, así como de aprendizaje, bueno, un batiburrillo tremendo, pero que molaba. El programa se dividía en varias secciones diferentes, cada una dirigida a un público específico. Los más pequeños se divertirían más con los electroduendes, ya los conocéis, ¿no? Unas marionetas bastante expresivas que vivían en un mundo un poquillo peculiar. Y luego estaba la parte musical, que era sencillamente brutal para la época. Pasaron por ahí grupos, pasaron por ahí Alaska Dinarama, Radio Futura, Los Secretos, Mecano, todo lo más granado de la época, ¿no? La florinata de la época. Total, pues como no podría ser de otra manera, esto lo petó desde el momento cero, ganchó a esa generación que no encontraba su hueco en la tele, o sea, querían algo que les hablara de tú a tú, sin paternalismo, sin tonterías, ni un palo metido por el culo. Era un lenguaje directo, fresco, lleno de humor, muy gracioso, y se trataban además temas bastante complejos para un programa de este estilo: la libertad de expresión, la ecología, el feminismo, la guerra, de una forma muy accesible, muy cercana, muy comprensible. Prácticamente te hacían pensar sin que te dieras cuenta. La brujería, Viva el mal, quien no recuerda, ¿no? Que lo haya visto lo recuerda, y era interesante, ¿no? Todo el mundo podía encontrar un poquito su hueco. El final de este programa fue un palo para mucha gente, era un referente para muchísima gente, para una generación. Suele decir: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y esa influencia ha sido recogida después por otros programas más actuales, pues que han intentado aplicar ese espíritu que tenía. ¿Qué decir más? Algunas curiosidades sobre el programa. La sintonía del programa Abracadabra fue compuesta por Santiago Auserón, líder de Radio Futura. Estos son datos que he puesto aparte. Entre los guionistas del programa se encontraban nombres como Fernando Sabater o El Gran Wyoming. La Bruja Avería, uno de los personajes más populares, era interpretada por la actriz Matilde Conesa. Y última curiosidad, el programa recibió 2 premios TP de Oro al mejor programa infantil en el 84 y en el 86. De un programa raro nos vamos a ir a otro que también desfasaba bastante. Una especie de casillas en forma de balcón, un tablero de 3 en raya, Emilio Aragón en smoking y con zapatillas blancas, pues VIP Noche, una especie de concurso raruno emitido por Telecinco entre el 90 y el 92. Y bueno, esto realmente era una adaptación de un programa norteamericano que se llamaba Hollywood Squares. Estuvo en antena en Estados Unidos entre el 65 y el 82, es decir, programa con bastante solera. Y la idea era bastante simplona, muy acertada. Era un tablero de 3 en raya, básicamente, donde las casillas una especie de balconcitos ocupados por concursantes o por famosos en este caso. Y la gracia estaba en que a los famosos se les hacían preguntas de estas de verdadero o falso, y si las adivinaban podían colocar su simbolito ahí, su X o su círculo. También había un tema de premios, de sketches y tal, que ahora mencionaremos. Esto se estrena el 5 de marzo de 1990 con José Luis Moreno como primer presentador y Belén Rueda como azafata. El estilo de José Luis Moreno, que lo mismo te presenta Noche de Fiesta que te presenta
presenta esto, pues no duró demasiado. En verano de ese mismo año, Emilio Aragón toma el relevo y ya se queda ahí como en casa. Ya le da su propio estilo, ese humor tan blanco, tan propio de él en la época. Conecta bien con el público, se hace famosete y se acabó convirtiendo pues en una auténtica estrella nacional. Consecuencias de lo cual pues ahora mencionaremos también. Bueno, este programa desde el principio ya le fue bien. Tenía una edición diaria que se conocía después, o sea, se conoció más tarde como VIP Tarde, que se emitía de lunes a viernes al mediodía, mientras que la versión nocturna, que es la que vemos aquí, VIP Noche, llegaría los sábados con un formato más largo, con sketches como este, con actuaciones musicales. Como curiosidad, en el 90, durante el verano, el programa se mudó temporalmente a Marbella bajo el nombre de VIP Mar. Poco después saldría una versión infantil del programa también llamada VIP Guay, que no me acuerdo ahora quién la presentaba. Lo que diferenciaría este formato de las cosas que entre comillas se le parecían eran las actuaciones en vivo, aparte del factor concurso, la incorporación de ciertos talentos, ¿no? Como Loreto Valverde o Carmen Russo, muy populares en su época, Thalía, que estaría también durante 6 meses en el 91, y bueno, pues como he dicho antes, las Cacao Maravillao, este grupo de bailarinas brasileñas, eran como la publicidad ficticia del patrocinador imaginario del programa, Cacao Maravillao. Canción pegadiza en su día, compuesta por el italiano Renzo Arbore, y que se convertiría después en una especie de meme primigenio por prácticamente derecho propio junto a la de las Mamachicho. Madre mía, la Telecinco de entonces estaba desatadísima, ya lo sabéis. Pues al final todo esto tendría su propia seña de identidad, ese Emilio Aragón con su smoking. Belén Rueda, que empezaba también su carrera en este programa. Pequeña curiosidad, Belén Rueda conoció al que sería su pareja durante 14 años, el realizador Daniel Écija. Bueno, tendríamos también gente conocida en el formato infantil, el Big Guay, como Pepe Villuela. Tendríamos también a Juan Carlos Martín como Benavides o Mar Flores, que también aportarían su granito de arena. Al final, en 1992, Emilio Aragón y Belén Rueda abandonan Telecinco para fichar por la competencia, por Antena 3. Y aquí el programa ya empezó a desmoronarse. Fue el principio del fin. Ya en esta última etapa se reestructuró el programa llamándolo VIP 93 con un equipo totalmente distinto que incluía a Juan Luis Cano, Jaime Varella y Heder Parisi. Sin embargo, la cosa no acabó de cuajar del todo bien. Se perdieron más de 1 millón de espectadores y el programa se canceló definitivamente el 10 de diciembre de 1992. En su apogeo, en sus años dorados, el programa arrasaba. En el 90 alcanzó un 21% de cuota de pantalla y en enero del 92 llegó al 25,3% en su versión nocturna. Eso sería una locura para la época. Además, se llevó premios como el TP de Oro al mejor programa infantil para VIP Guay y otro para VIP Noche. Y además, Emilio Aragón fue galardonado con un premio Ondas y una antena de oro por su labor pues, como presentador. Y aunque el formato intentó ser revisitado en el 2007 por La Sexta con el nombre de Tres en Raya, presentado por Carolina Ferre, pues no tuvo el mismo impacto. Estrelló tan solo 2 emisiones después. Y nada, algunas curiosidades, por ejemplo, Emilio Aragón dirigió el programa desde el 91, además de presentarlo, y su carrera despegó tanto que en esa misma Navidad lanzó el disco Te huelen los pies, clasicazo. También fue la primera experiencia ante una cámara para Belén Rueda y para Ana García Lozano, que trabajó como coordinadora. Y el 3 de mayo de 1992, que creo que es precisamente este programa, el programa recibió a Ian Ziering y Brian Austin Green, los actores de Sensación de Vivir. La audiencia se disparó mucho precisamente gracias a estos invitados. Y bueno, ¿qué pensáis? ¿Os acordáis de alguna cosilla de la época? ¿Alguna pequeña apreciación antes de seguir? Y bueno, pues qué decir del Informal. Los 90. Grabamos todavía los programas en VHS, el módem hacía ruidos infernales para visitar el foro de Terra y de repente, ¡pam!, el Informal en la tele. Pues se emitió entre 1998 y 2002 ya en sus últimos coletazos. Al menos para mí era una especie de ritual diario esto, ¿eh? O sea, venías de hacer tus movidas, te sentabas y desconectabas un rato con esta gente. Y bueno, pues ya hace 20 años que no está entre nosotros, pero yo me sigo riendo con alguna coña se me ha quedado desde entonces en el vocabulario. De vez en cuando todavía suelto lo que diga la rubia. Y bueno, pues en ese verano del 98 fue cuando Telecinco decidió apostar por esto, por, vamos a decirlo, un formato que claramente se cagaba y se meaba en todo lo que había hasta entonces. Un
informativo. Iba a decir humorístico, pero voy a decir más surreal. Un noticiario pues donde la actualidad política o social no te agobiaba, sino que por lo contrario hacía que te descojonaras vivo. Eso está muy bien. Se resumía la actualidad con sketches, con doblajes graciosos, con personajes raros, estrafalarios. Como digo, con ese surrealismo marca de la casa que hasta ese momento pues igual había pisado solo de puntillas la televisión española y ahora lo iba a hacer con fuerza. Se emitía de lunes a viernes a las 9:30, justo antes de lo que podría ser la hora prime time, las 10, y duraba pues apenas 30 minutos. Pero eso no era un problema porque lo condensaba todo muy bien, era un no parar, o sea, tenía un ritmo esto que era continuo. No podríamos entender este programa sin su elenco, liderados por Javier Capitán, que hacía de presentador serio, porque al final siempre acababa liado por los otros, y Florentino Fernández, Flo, que venía de Esta noche cruzamos el Mississippi, y ya hablaremos de cómo acabó aquello del Mississippi. Era un buen tándem, era un tándem sólido. Flo se encargaba de doblar vídeos, de crear parodias, personajes como pues el Brigadier Pepis, no sé si os acordáis, del Chuache, que os acordáis todos. ¿Quién no ha soltado alguna vez un foca monje por ahí? Y luego de colaboradores teníamos también a Inma del Moral, que al principio era la reportera a pie de calle, y luego pues al final creo que sí que se quedó directamente en mesa en el programa, pero luego lo dejó en 1999, la sustituyó Patricia Conde, acabó haciendo su papel, pues ganándose el cariño de la audiencia. Luego está Felizuco, que salía después a preguntar idioteces a la gente por la calle. Luego está Miki Nadal, que era a mí personalmente era el que menos gracia me hacía. También hacía sus doblajes, hacía sus personajes, imitaba a Rafael también, que yo recuerde. Y también está Mario Gil, encargado de la música y los efectos sonoros, que se animaba de vez en cuando a salir en un sketch que otro. Era un equipo bastante bien compenetrado, un equipo redondo, todos aportaban algo para hacer un programa que bueno, que sí que tenía mucha identidad. Pues además de las noticias dobladas teníamos secciones icónicas, he recopilado alguna, lo de los es que no sé pronunciarlo, las pedorretas mentales, donde recopilaban las meteduras de pata, sobre todo verbales, de famosos y políticos. También la sección esta de parecidos razonables, donde se comparaba o combinaba personajes de actualidad con famosos, objetos, lo que se les pasara por la cabeza, y luego pues sus canciones, sus parodias, sus números musicales como la del pelo para atrás, la de Vaca Burra, la de Every Breath You Take, y sus personajes ya de cosecha propia, ¿no? Como hemos dicho, el Brigadier Pepis o Gil Kong o el Polirrisitas, etc. Me congratula toda esta peña guapa. Y bueno, pues al final se creó una mitología deliciosamente absurda alrededor del programa este. Y bueno, yo creo que fue un antes y un después también en cierto modo. Yo era una persona que en ese momento apenas veía la tele. Antes de cenar me ponía a ver el Informal siempre que podía. Yo me reía bastante. Más cada 100 programas creo que sacaban un videoclip nuevo, hacían como una especie de recopilación de sketches. Creo que también hizo un especial de Nochevieja. Como todo lo bueno, al final se mantuvo durante muchos años, pero al final, por desgracia, el Informal no pudo competir contra los reality shows. A partir del 2000, lo único que se veía prácticamente en la tele eran resúmenes de Gran Hermano, luego llegó Operación Triunfo y ya la gente dejó de ver el Informal, y el Informal apenas tenía cosas de las que hablar. Ya así, tocados de muerte, llegan hasta abril de 2002, que es cuando Telecinco decide ya cancelar del todo el programa. Y bueno, pues jode, porque para mí sí que era una rutina verlo y me gustaba, aunque fuera cambiando un poco de formato cada vez. Y bueno, hubo un intento en 2012 por parte de Miki Nadal de resucitar lo que, pues el espíritu un poco de lo que era el Informal, con un programa en La Sexta. Contactó con cómicos, les presentó la idea, pero la cosa al final no acabó de cuajar, no coló. Y según se dice, la productora, que era Imagina, rechazó el proyecto y pues nos quedamos ya sin la posibilidad de volver a tener al Chuache y el Me Congratula en prime time. Aunque ya se ha ido hace mucho tiempo, todavía, pues como podemos ver en los comentarios, ha dejado mucha marca. Esto dejó un hueco para programas que vendrían después, como el Sé lo que hicisteis o igual incluso el Intermedio, pero claro, yo creo que ninguno tenía la magia que supo tener el Informal en su día. Y bueno, algún programa que nos hayamos dejado en el tintero que os gustaría que incluyéramos en el siguiente. Decidme cositas, que esto de verdad me gusta saberlo. Muchas gracias a todos, os quiero muchísimo. Mañana más y mejor. Tuesday show.